Una nueva jornada más de gran indefinición e indecisión en los mercados, mucha incertidumbre, el dinero busca la desesperada refugio, sale de la bolsa, no quiere saber tampoco de momento nada de los bonos, por mucho que haya quien se empeñe en decir o pregonar que los bonos estaban cerca al suelo. Bueno, pues esas palabras siempre pues hay que comérselas un poco o esperar a dejar que los banqueros centrales hablen y luego ya establecer otro tipo de proyecciones. Mucho miedo, miedo a la guerra en Ucrania, miedo a los tipos de interés y la gran capitulación que sigue sin producirse. José Luis Herrera de Banco BIG, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Bueno, y eso que todo hacía prever una jornada muchísimo más dura en el caso de Europa, que bueno, nos podemos dar con un canto en los dientes viendo lo que está sucediendo, aunque esto, por supuesto, este viaje todavía no haya terminado, ni mucho menos. Sí, lo que está claro es que el mercado ahora tiene que redefinir su hoja de ruta o lo que venía descontando, ¿no? Que era que iba a haber un final de subida de tipos a final de año, por lo menos en la última reunión del mes de julio se lo venía descontando. Ahora parece que las últimas semanas, meses, pues se ha ido asimilando poco a poco la noticia. Y ahora con lo que hay que lidiar es con el hecho de que pues las subidas de tipos posiblemente, muy probablemente, se alarguen incluso hasta la primera parte del 2023 y por lo tanto, pues que esa bajada previsible que iba a haber a partir de entonces, pues no se produzca durante el próximo año. En ese proceso de asimilación, ¿qué es lo que ha ocurrido en la jornada de hoy, al menos en la apertura europea? Pues que estamos tanteando, testeando o retesteando, mejor dicho, niveles de mínimos del pasado mes de julio, es decir, niveles que constituyen zonas de soporte muy importantes. Lo vemos claramente en el DAX alemán, ¿no? Como referente en Europa. Toda la zona que ha hecho por el momento, la hizo esta pasada madrugada los 12.450, 12.500 puntos, pues corresponde a niveles en los que estuvo el pasado mes de julio, en los que estuvo en su momento durante el mes de marzo. Algo muy parecido, pues con el IBEX 35, que además tiene la ventaja de que, como sabemos, pues tiene mucho peso por parte del sector bancario, que es realmente el claramente beneficiado de todo esto, pues también hemos ido a retestear esta directriz alcista en niveles de 7.730, 7.750, que era la zona clave en el corto plazo, y en definitiva, pues por el momento un movimiento técnico. ¿Qué es lo que hay que plantearse o cuál es la duda que me entra a mí? Que realmente en Estados Unidos también tenemos un retesteo, por lo menos en el Dow Jones, de niveles, aquí lo estamos viendo en el gráfico, aquí, niveles también en su momento pues de rebote, en este caso de mitad de junio, incluso le quedaría todavía un cierto tramo a la baja, los 29.500 puntos podríamos establecer como zona, pero sin embargo, tanto al Nasdaq tecnológico como al S&P, pues todavía les quedaría un tramo para pensar en esa situación análoga, en el retesteo de esas zonas de mínimos del mes de junio. Y entonces, pues aquí sí que hay una clara divergencia, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Va a recuperarse el mercado al menos en las próximas jornadas a tenor del gran pesimismo que hay, a tenor en fin, pues todas las posiciones cortas que hay en el mercado por ese sentimiento, por esa ley de sentimiento contrario? ¿Y va a permitir que el SP pues reaccione desde estas zonas? ¿O al revés? ¿O va a ocurrir que el SP 500 va a ir a tantear pues ese nivel de soporte al cual le quedarían todavía 150 puntos, hablamos de un 3-4% añadido, y difícilmente pudiéramos sostener los niveles en Europa de referencia? Una caída, una ruptura en Europa de estos niveles podría abrir la puerta a caídas adicionales pues de al menos, ¿por qué no un 10% más, hasta ir a buscar siguientes niveles de referencia? Así que un momento clave, un momento muy importante el que está teniendo el mercado en estos momentos. Hoy es un día muy importante por todo lo que te estoy escuchando. Hoy, a ver si me he enterado bien, en principio Estados Unidos lo tiene un poquito peor que Europa porque todavía no está cerca de sus mínimos. El riesgo de caída en Estados Unidos SP 500 3-4%, pero en Europa 10%, si hoy pierde los mínimos. Claro, el mensaje que intentamos transmitir es que realmente lo que está viendo en Europa por el momento es un movimiento de rebote desde zonas clave, haber ido a retestear niveles de soporte clave, que si esto fuera al unísono con Estados Unidos, pues podríamos pensar la ecuación es, vale, o hay un rebote o se rompe al unísono, pero el hecho de que este rebote esté teniendo lugar por el momento todavía en niveles alejados de soporte del SP 500, pues lo hace vulnerable, porque si el SP va realmente a tocar esas zonas de soporte, difícilmente en Europa
con una caída adicional de un 4% o 5% en Estados Unidos, nos vamos a mantener al margen. Por lo menos lo habitual es que haya un movimiento, incluso si no de traslación directa, incluso aumentado en Europa, porque pues bueno, ya el mercado americano, por lo menos a nivel de macro, o la economía americana, por lo menos a nivel macro, mejor dicho, pues goza de mayor benevolencia. En teoría podrían enjugar las subidas de tipos de una forma más positiva, porque hay un mercado laboral fuerte y es con lo que está jugando un poco la Fed. Estamos hablando que en Europa bueno, la situación está más deteriorada, y ya comentaba Guindos ayer que posiblemente pues la recesión no sea suficiente sin per se, es decir, que probablemente sea necesario que haya también subidas de tipos adicionales, pues para vencer la inflación galopante que tenemos en estos momentos. Entonces, bueno, momento clave. La verdad es que me sorprende, ¿eh? Pensaba que Wall Street estaba ya más cerca de esa zona de mínimos anuales, pero no, nos dices que queda ahí un 3 o 4% todavía en ese caso. Oye, el eurodólar, José Luis. Pues el eurodólar, bueno, el euro fue el mayor perjudicado ayer, por lo menos en las primeras reacciones pues tras la reunión de la Fed. Se llegaban incluso a perder, aquí lo vemos en el gráfico, se llegaban incluso a perder pues los niveles mínimos que había hecho previamente, alrededor del 0,98, pero pues bueno, parece que hoy está habiendo un rebote desde esa cota. Vamos a esperar cómo cierra la semana, vamos a ver cómo cierra la semana, porque un cierre por encima del mínimo anterior, en la zona del 0,9860 a 65, pues bueno, podría haber sido una ruptura en falso y dar alas a la moneda europea, ¿no? Pero al final, pues bueno, es algo preocupante, independientemente de ver niveles de 0,98, 0,99, 0,97, pues todo esto lo que hace es importar inflación. Es un problema extra para las compañías europeas, que es verdad que un euro débil, pues iba a decir barato, no barato, porque en bolsa no hay nada barato ni caro en realidad, ¿no? Sino que todo tiene su justa medida en cada momento, su justo valor. Pero un euro débil es verdad que en teoría debería favorecer a aquellas exportadoras, ¿no? Principalmente pues las compañías alemanas, etcétera, pero bueno, pues en un entorno en el que también tienes que importar sobre todo energía y otros insumos, pues bueno, lo que hace es complicar el asunto tener una moneda tan débil. Entonces, desde un punto de vista técnico, pues sí que es verdad que podría haber un arrastre hasta hacia la zona del 0,97, pero importante, pues bueno, hasta que no superáramos el 1,02 no pasaría, a mi juicio, pues el riesgo, al menos en el corto plazo, de seguir viendo una moneda europea débil o incluso muy débil. A pesar de que estamos viendo muchos giros hoy en Europa, no hay grandes subidas ni grandes caídas, pero como nos estás contando, José Luis, jornada decisiva, clave, peligran los mínimos anuales y eso podría abrir la puerta a caídas adicionales, 10% en el caso de bolsas europeas. José Luis Herrera, Banco Vic, muchísimas gracias, cuídate mucho, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Igualmente, gracias a vosotros. La 1 en punto de la tarde, aquí lo dejamos, continúa la información en Negocios Televisión, mañana más actualidad y análisis financiero a partir de las 12 en Ponte en Acción, que seáis libres y felices, adiós.